Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Etios Analiza. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales con quienes discutiremos acerca de temas de comunicación y cultura. El día de hoy me va a acompañar conduciendo mi compañero Iván. ¿Cómo te encuentras? Increíble, muy feliz y muy emocionado de compartir espacio con personas tan especiales, con las que vamos a platicar poquito sobre las transformaciones contemporáneas de las artes y los cruces que éstas experimentan también con el periodismo cultural. Y bueno, presentando a nuestro primer invitado, el día de hoy nos acompaña Gabriel Sánchez Mejorada, artista visual cuyo trabajo vincula la ficción y el documental desde la investigación y creación artística en torno a violencias, políticas, cuerpos, disidencias y territorios, a través de la videoinstalación, escultura, performance y otros medios. Estudió comunicación y artes audiovisuales en el ITESO. Formó parte del jurado mezcal en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, edición número 34. Ha participado en cursos y talleres sobre experimentación visual, arte, política y territorios en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Superior de Arquitectura y Artes de Guadalajara, entre otras. Actualmente trabaja su producción de obra desde Guadalajara, donde es profesor en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento Qué emoción. de compartir con ustedes. Muchas Sí. gracias. Para nuestro segundo invitado tenemos a Iris Sindik, escritor y periodista con doctorado en escritura creativa por la Universidad de Houston, con maestría en escrituras creativas en la UNAL, Colombia, y licenciado en sociología en la UNAM, México. Es ganador del premio Reyes Olivas para un autor nuevo de literatura infantil por su obra Abuela y el COVID en el 2022. Ganador de la mención meritoria por mejor ópera prima en la UNAL en el 2015. Es autor de la obra de periodismo narrativo Sin aire para el regreso, novela de la primera intifada de la primavera árabe en la UDG 2018. Esta obra fue presentada en la FIL Guadalajara, en la FIL Bogotá y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en 2019. También fue el escritor invitado al Fellowship Istanbul 2019. Es director ejecutivo de la revista digital diaspora.com.mx y ha sido profesor de comunicación en ITESO desde el 2011. Bienvenido, muchas gracias y ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias Muy a ti. bien. Pues entonces, sin más, para entrarle a la conversación, nos gustaría comenzar este primer momento partiendo de un punto que consideramos clave en el observatorio, el cual es el crecimiento que ha logrado la comunidad artística en torno, artística y cultural en Guadalajara. En los últimos años, Guadalajara ha logrado posicionarse como una plataforma cultural que impulsa propuestas locales e internacionales a través de las diversas iniciativas que existen y se promueven en la ciudad. La consistencia y calidad de los proyectos artísticos que se desenvuelven en Guadalajara se posicionan en la conversación internacional de los últimos años para acá, atrayendo cada vez a más visitantes, por consiguiente, de todo el mundo. Desde cada uno de sus áreas, ¿podrían platicarnos cómo se ha visto reflejado esto en sus respectivos gremios y prácticas profesionales? No sé a quién le gustaría empezar, pero nos encantaría ¿Yo? escucharles. Bueno, yo creo que pensándolo desde Guadalajara, ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? Pensando en el primer evento nacional que yo participé de cultura, era la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y claro, en ese momento yo era un pibe. No, básicamente me la pasaba brincando entre talleres y talleres y jugando con plastilina y armando monigotes, pero después creo que fui cayendo en cuenta de que era un gran lugar, ¿no? Y eso fue modificando toda mi profesión y mi carrera. Eh, Creo que hasta muy poco tiempo después, hasta hace muy reciente tiempo, la Feria Internacional del Libro cobró relevancia a nivel internacional, es decir, logró ya la trayectoria de decir, bueno, esto es para Latinoamérica un punto, un referente, a pesar de que sí había premios, a pesar de que en los 90 se había convertido en un espacio muy acudido. Creo que la Feria Internacional del Libro ahora ya no le pertenece a Guadalajara ni al país, no le pertenece a un proyecto más grande. Y esto impactó, me separé, viajé,
pero creo que si hay algo que se convirtió como en un emblema de la cultura en la ciudad fue la Feria Internacional del Libro. Y también recuerdo mucho cómo explorábamos los cineforos y los diferentes puntos de proyección del cine que se fueron como consolidando alrededor del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Creo que esos son los dos momentos locales que fueron pasando a lo nacional y después cobrando una magnitud internacional. Ok, muy interesante. Gabriel, ¿tú qué opinas? Pues desde mi experiencia, pues eso, como desde el arte contemporáneo, creo que Guadalajara se ha, como lo dice como tu introducción, se ha convertido en un espacio de muchísimo crecimiento en los últimos años. Siempre ha sido una ciudad que ha albergado como estas mentes creativas desde el arte, desde la pintura y las artes visuales en general. Y bueno, yo estoy cumpliendo como 10, 11 años en Guadalajara. Me vine a estudiar, entonces, y mi carrera como artista visual desde el arte contemporáneo también es como muy joven. No tengo como ese contexto, pero claro, compartiendo con otros artistas me han platicado como desde su experiencia en los años 60, 70, los años 80, y siempre ha habido movimiento. O sea, Guadalajara es una ciudad en la que ha habido movimiento en las artes visuales desde hace mucho tiempo, ¿no? Junto con Ciudad de México, obviamente, como estos grandes centros. Ahora también Monterrey, hay como muchas cosas. Pero claro, como ciudades como centralizadas, ¿no? Eso no quiere decir que en Torreón, que es de donde yo soy, también ha habido como muchos esfuerzos por producir y mover el arte en la ciudad, y como lo ha sido como en otras ciudades. Pero en Guadalajara yo sí siento y he visto, no lo siento, lo he visto, un crecimiento justo y una... pues sí, como una especie de internacionalización en las artes, a partir de, sobre todo, como dos momentos que suceden anualmente, que son la semana, bueno, el GDL Art Week o Weekend, que sucede desde hace ya varios años, para el primer semestre del año, como para mediados de febrero, entre febrero y marzo, y recientemente el impulso de una feria de arte que viene de Ciudad de México, que se llama Material, y que sucede también en Guadalajara, tiene una extensión en Guadalajara, justo en el segundo semestre del año, acaba de suceder hace un mes, un poco menos, como 3 semanas. Y estos dos grandes momentos nos dejan ver esto, ¿no? O sea, como este crecimiento en donde vienen personas de otras partes del país y del mundo a ver lo que se está gestando en Guadalajara, y no solo ver, sino formar parte tal cual del mercado, ¿no? O sea, comprar arte desde acá. Claro, no se compara con lo que sucede en Ciudad de México, pero sí da cuenta de un crecimiento en la ciudad evidente, ¿no? Claro, completamente. ¿Algo más que les gustaría comentar? Pues ahí hay algo interesante, ¿no? Y es el hecho de ser una ciudad que no es la capital. También hay un montón de movida que se vinculó primero internacionalmente a Nueva York, pienso en la plástica, antes de vincularse a Ciudad de México o al mercado nacional incluso, ¿no? Y eso es algo interesante de la ciudad, porque entonces la pregunta es, ¿qué nos vincula primero a Barcelona o a Nueva York o a París que a Ciudad de México o a Sao Paulo o a Santiago de Chile, ¿no? Es algo que a mí me ha intrigado mucho desde el encontrar y dialogar con creadores en la ciudad. Claro. Sí, justo, bueno, ahorita mi compañero nos introducirá a la siguiente pregunta, pero hemos notado que si bien el crecimiento de Guadalajara pues es visible, es tangible en estos últimos años, como comenta Gabriel, con estos dos principales eventos que suceden en distintos momentos del año, también hay muchas cosas que se están haciendo de manera independiente, como estos espacios
Pienso mucho, por ejemplo, en el proyecto Hogar, que es uno de los proyectos que digo he conocido como durante cierto tiempo en esta ciudad, que han hecho cosas bien interesantes con artistas nacionales, pero a sus eventos también, por ejemplo, acuden personas o sea, que vienen de otros lados del mundo y no sé, como que sí hay un movimiento ahí que se está haciendo y que digo, tal vez por no sé, cuestiones de tal vez lo poco mucho que llevo en el, como en contacto con el medio, tal vez antes no lo conocía, pero últimamente he notado como estos nacimientos de estos proyectos bien interesantes, ¿no? O sea, como desde la parte, perdón, desde la frontera independiente que también... No, y es que justo por esos esfuerzos de artistas, colectivos, espacios independientes, es que espacios como material que sucede en plataforma, en este nuevo espacio ahí sobre Avenida Vallarta y el GDL Art Weekend, pues suceden, o sea, suceden aquí y con esta gente justo por lo que estos espacios independientes están logrando, ¿no? A mí el proyecto de Hogar me parece justo como maravilloso, no solo por los alcances que tiene. Fui ahora hace justo como 3 semanas a la última inauguración que tuvieron en su espacio ahí sobre refugio y ver como a un público sumamente joven, con el que yo también me siento como muy identificado. A ver, pues yo también no nos llevamos mucho de edad entre los hogareños y yo. Pero eso, y que bueno, no solo se dedican como a la creación y exposición, sino también esto que hacen de la proyección de películas tumbadas y las charlas, ¿no? Exacto. Y Hogar es un ejemplo de muchos otros espacios que lo están haciendo, y por eso otras personas en otras partes del país y del mundo están volteando a ver para acá. Claro, exacto. Sí. Está muy interesante que tengamos mucha fuerza como sector artístico en los espacios como independientes, tal como el que tienes de diáspora, pero a pesar de eso, creo que sigue manteniéndose en algo que solo como artistas de repente tenemos visibilidad, o sea que entre el mismo gremio nos damos cuenta de que existen, pero a lo mejor no tiene tanto alcance para personas externas o tampoco tiene tanto espacio en los medios tradicionales. De hecho, en el observatorio nos aventamos un monitoreo de esta presencia, lo hicimos de enero a abril de este año, y nos dimos cuenta que de 182 notas, solo 30 eran sobre pues el arte cultural y de Guadalajara. Entonces la pregunta es: ¿a qué creen que se deba esto? Y además que ya más o menos se contestó sobre el impacto que tiene para el gremio cultural en la ciudad. ¿Ya? ¿Tú eres de diáspora? De diáspora. Bueno, yo creo que es un reto contar el arte. No, la tradición de periodismo cultural, primero postula de alguna forma que el artista está alejado del espectador o del mundo, ¿no? Es como son personas extraordinarias con una sensibilidad única y son inalcanzables. Entonces, creo que esa tradición se ha ido rompiendo, desmitificando, y a partir de ahí también ha habido otros formatos de contar el arte. No es fácil, justamente porque las sinergias alrededor de los mediadores de la cultura, que no solo son gestores, es decir, no solo son productores, no solo son personas involucradas pueden ser restauranteros, pueden ser inversionistas, consumidores de arte plástica, de artes escénicas. Los mediadores de la cultura terminan por premiar aquello que está sumamente alejado de la comunidad y entonces aislar al creador, ¿no? Entonces, creo que el principal reto es empezar a construir una comunidad a través del proceso creativo. Okay. Y eso es un gran reto para la forma en la que se cuenta. Y la otra es que los mediadores de la cultura tienen que involucrarse,
porque, por decir algo, si la película ya está pagada o si la obra de teatro ya está pagada por algún fomento gubernamental, entonces la taquilla ¿cuál es el valor del público, ¿no? Entonces la promoción, el involucrar a tu lector, involucrar a tu espectador, pasa a segundo plano. Y yo creo que la creación de públicos, ese es el segundo reto más importante en términos de cómo contar la historia. Sí. Okay, sí. Yo identifico como varios distintos colegas que trabajan más como desde la difusión, divulgación, ¿no? Ujú. De esta onda más como de la agenda, del mes, un poco lo que sucede, Ujú. pero pues que hay una distinción del periodismo cultural, ¿no? Claro. En donde pues sí también como que me cuesta identificar justo como con estos datos que nos compartes como como un gran número de espacios que trabajen desde el periodismo. Ahorita se me ocurre Onda MX, por ejemplo, Okay. que empezó justo como no como revista, sino como divulgación de agenda, de lo que iba a suceder en Ciudad de México. Se extendió ahora a Guadalajara y Monterrey y acaban también no acaban, no sé desde cuándo, desconozco, pero que tienen ahora una parte más como de revista en donde generan publicaciones tal cual, incluso investigaciones relacionadas con el arte. Una de las editoras, justo amiga mía, está ahorita haciendo una investigación sobre la pintura en el norte, ¿no? Y entonces ahí ya empieza como eso, como no solo la divulgación, sino también hacer periodismo desde las artes visuales. A mí me parece muy interesante. Pues sí. Sí. Ahí, por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? Hace muchos años estaba un suplemento que creo que muchos crecimos con ello, que se llamaba Ocio, y era una agenda, ¿no? Y era literal abrir el Ocio, revisar qué iba a haber al fin de semana o qué iba a haber a lo largo de los primeros 8 días y seleccionar asistir. Pero era por voluntad la agenda. Y aunque, por ejemplo, en Diáspora tenemos una agenda de eventos y es bastante consultada, no quiere decir que ese es el periodismo, ¿no? Y eso es el reto de decir, vamos dándole a la vuelta a la lógica de la participación y del involucrarte, ¿no? Claro. Porque la agenda sucede allá y el espectador acá. Y el reto de contar, de investigar alrededor del arte, de la creación, de los autores, es involucrar a todas las partes del proceso creativo, como decía, y ahí a lo mejor hay que investigar sobre los gaffers, ¿no? El sindicato de gaffers, si existe, si no existe, condiciones de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Un momento crítico, yo creo que no solo de México, de todos los países donde los creadores llegan a los 60, 80 años con una vulnerabilidad laboral enorme, porque ya no estás en escena, ya estás en otras etapas de creación. Y entonces el periodismo cuenta también esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un perfil sobre una bailarina y el reto está en cómo le das continuidad a una nota, una pieza que te va a durar 6 meses en investigar. Cuando la velocidad de la producción de los medios está en 3 horas, ¿no? Sí. Y el darle el valor a ese proceso de creación implica involucrar redes, implica involucrar formatos, implica involucrar el sonido, implica involucrar el audiovisual, implica involucrar a otros artistas que se pueden inspirar de ello, ¿no? Entonces aquí se voltea a ver a la comunidad como una interacción y no como un medio para pagar algo, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda creo que, como mencionas, el reto de formar el público, o sea, crear un público interesado en el trabajo que estamos haciendo, es muy difícil
tanto para los artistas como para, en este caso, los periódicos independientes que cubren todas estas obras, a todas estas escenas, porque, pues sí, o sea, ¿cómo esperamos también que ellos tengan este interés en ser parte de todos estos procesos si de repente, como decíamos, los medios que cubren estas notas, los medios tradicionales, pues las pintan, o sea, a lo mejor solo en los supers, ¿no? En los bullets o de la manera como más grisácea que puede existir. O sea, no existe esa pasión para que uno como ajeno al mundo diga de que, wow, tengo muchas ganas de meterme y de descubrir un poco más de este mundo. Entonces, creo que es muy valioso lo que dices sobre, pues, este storytelling de todo lo que sucede detrás, que no se ve, que es más allá de, ya está lista la obra, vengan a verla. O sea, Claro, te hace apreciar un poco más. claro. Y una vez más también creo que regresamos a, digo, tanto en la pregunta anterior como en este momento, como a los espacios independientes, ¿no? O sea, que al final, pues son espacios de resistencia como las formas tradicionales de cubrir, de divulgar, de enunciar, de nombrar. No sé, o sea, este espacio que nos comentas, Gabriel, de Onda MX, Diáspora, o sea, todos estos espacios que surgen como fuera del deber ser de los medios tradicionales, al final es donde están sucediendo estos cambios, ¿no? Como esta resistencia a las formas tradicionales de, no sé, los periódicos más como fuertes del país, tal vez, ¿no? Que hacen las cosas como con ciertas metodologías muy específicas o con ciertas agendas muy específicas, que obviamente pues eso dicta que logra llegar al corte y que no, ¿no? Entonces, pues sí, una vez más, los espacios independientes siendo la resistencia de alguna forma, ¿no? El otro día veía un video muy igual, ¿no? En este sentido cortito de una artista argentina que platicaba con una niña y la niña decía, es que tenemos que empezar a contar el ensayo, no solo la escena, ¿no? No solo el stage. Y ahí es donde está el momento de inspiración, no solo para los artistas, que sí, en efecto, Diáspora, yo creo que muchos otros buscamos inspirar a otros creadores, pero también inspirar a empresarios, inspirar a movimientos sociales, inspirar identidad, inspirar formas de vida, ¿no? Creo que momentos, también el timing de sabernos parte de momentos críticos o políticos dentro del país y dar alternativas a través del arte, que es como un lugar común, pero si a la hora de contar y motivar no creas una experiencia, no haces sentir el evento, la galería, incluso tuvimos la oportunidad de cubrir el GDL Open y el reto no es solamente decir el marcador, el score y decir wow, ¿no? Es preguntarnos, ok, ¿qué le sucede a esta jugadora que está pasando por un proceso donde a lo mejor lo que vemos es el set point, pero en realidad hay un proceso de transformación de su cuerpo, de su mente, de su forma, que inspira. Y eso se tiene que contar a través del arte, ¿no? Y esa es una forma de entrarle a los deportes desde el arte. Y ese es el intercambio que puede crear públicos para los dos, ¿no? Para la comunidad en general. Claro. Y ahorita que hablabas de justo de esto como de resistencias, también juegos con los medios, me estoy acordando del proyecto del Museca, que algunas han escuchado de él, pero es una pieza que hice en 2020, que empezó en pandemia porque eso, en los primeros meses que nos encerramos todos, pues no tenía posibilidades de salir a comprar cosas porque todo estaba cerrado y hice una pieza que es el Museca, que es el Museo de las Cosas Ausentes. Y me armé los renders como fotografías, como si fueran fotografías reales del museo en medio que está ubicado en medio de la laguna de Mairán, en una laguna seca en Coahuila. Y
Y armé los renders, escribí la misión, visión, objetivos del museo, ¿no? Lo mandé a Google Maps y lo aceptaron y pusieron ahí el horario. Yo lo puse, ¿no? El horario de apertura, los lunes siempre cierra, porque todos los museos cierran. Y entonces, bueno, armé toda esta ficción y lo publiqué en Facebook con una nota que decía: museo abre en plena pandemia en Torreón, ¿no? Así. Y yo quería que se hiciera medio viral. Y sí se hizo medio viral, porque me marcaron un día de multimedios, hablando de medios, de multimedios y de Televisa Laguna. Wow. Y me dijeron: Gabriel, tú como que no sabemos, hola, o sea, tú eres el director del museo, como a ver si nos puedes contar más y si podemos ir como a que nos den un recorrido en el museo. Les dije: sí, ahorita yo no estoy en la ciudad, pero les regreso la llamada y luego lo agendamos, ¿no? Okay. Y ya, obviamente, ya no les regresé la llamada porque no existe ese museo construido, ¿no? Claro. Pero nada, hablando como esto sobre en relación con los medios. Me acordé de ese juego. Es que, sí, como el juego, con exacto. su agenda y con exacto. su... ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros comenzamos Diáspora con encuentros entre autores en Feria del Libro en 2019, y cuando queremos darle continuidad al encuentro nace pandemia y acabamos haciendo la revista, porque nos volvíamos locos, literalmente, no era como estamos encerrados. Y bueno, mis socias estaban más volviéndose locas porque estaban más encerradas que yo. Yo tenía que estar viajando al doctorado, tenía que estar en aeropuertos vacíos, Y lo interesante de la pandemia fue que tuvimos esa apertura de decir: vamos a probar otras plataformas y otros medios, otras disposiciones del cuerpo. Yo creo que el sonido a todos nos estalló. Hicimos un análisis, por ejemplo, en el doctorado sobre la disposición del cuerpo para los audiolibros. Y lo interesante es que justo hay mucho más disposición después de pandemia a poner el cuerpo como dentro de las experiencias del arte que antes de pandemia, ¿no? Antes como que yo no me voy a involucrar, yo no voy a dejar que una historia de terror me arrulle, ¿no? Después de pandemia es: ponme lo que sea con tal de que me arrulle, porque estoy encerrado volviéndome loco, ¿no? Claro. Y eso es algo que también los medios estamos, yo creo que invitados, obligados a experimentar, a probar, a jugar, porque si hay algo cierto es que los jóvenes son los que están poniendo la pauta de todas las formas de contenidos que se pueden hacer para poder sensibilizarte, ¿no? Y jugando con la palabra de sensibilizar, arte, no hay arte que no pase por la experiencia, por los sentidos. Y eso es lo que sí cambió, ¿no? Ya no se puede contar la historia solamente con saber que ayer abrió o se inauguró o le dieron el premio a... Hay que pasar por la experiencia con el lector y con el escucha y con el espectador y con el tacto y con el olfato, ¿no? Ahí incluimos la gastronomía. Claro. Y justo me gustaría hacer nuestra penúltima pregunta, retomando esto que comentas de la pandemia, ¿no? O sea, creo que fue un evento que a nivel mundial llevó al arte, al periodismo y a todas estas prácticas culturales a una resiliencia y múltiples transformaciones de alguna forma, ¿no? O sea, como, pues sí, ¿qué hacemos, no? Si estamos encerrados en nuestras casas, encerrades, ¿cómo le hacemos para mantener como un poquito el barco a flote o simplemente ver qué va a pasar con esta incertidumbre, ¿no? Entonces, justo como todas estas transformaciones, estas nuevas alianzas, que pues a 4 años del suceso que pues ha sacudido, bueno, uno de los múltiples sucesos que han sacudido el mundo en los últimos años, y bueno, las industrias culturales es más en específico. Quisiera preguntarles desde su experiencia y como desde cada una de sus áreas, ¿qué creen que, digo, aquí nos encanta hacer preguntas que tal vez no tienen respuesta, ojo, pero qué vislumbra el futuro o qué creen que se está como cocinando para los próximos años después de todas estas transformaciones a partir de la pandemia para el arte contemporáneo y el periodismo cultural y los cruces que tienen ambas prácticas? Te toca. Pues yo sí veo un futuro como muy esperanzador justo por lo que comentaba en un inicio. O sea,
Veo un futuro desde la escena de las artes, del arte contemporáneo en Guadalajara, un futuro de crecimiento y transformación. O sea, crecimiento porque es muy evidente cómo año con año, justo ahorita hablaba de estos dos momentos que suceden por estos dos espacios grandes, pero se suman a esos dos momentos al año estos espacios independientes, ¿no? Se suman como a esas agendas y entonces son dos momentos que no se viven ni siquiera en Ciudad de México, porque en Ciudad de México se vive solo en febrero de cada año y acá tenemos la fortuna de que sea casi que de manera semestral y ha sido muy evidente eso como el crecimiento, la cantidad de artistas que están exponiendo, de espacios también que se abren, espacios independientes, gente que antes se sentía también como muy ajena al arte, desde el rol como del público y ahora como se atreven a asistir a más espacios, galerías, museos, ¿no? Entonces, por un lado, sí veo un futuro de crecimiento durante los próximos años y de transformación también porque espacios como, o más bien artistas, como, y colectivos como este que mencionas, como Hogar y otras, están estirando los límites de los paradigmas del arte desde los procesos de creación, incluso materialidades, formas, hacia otros lenguajes que entran dentro del lenguaje del arte, pero llevando esos límites, o sea, como, y están causando revuelo, están causando como conversaciones, y me parece que eso es estirar los límites para dentro de algunos años, darnos cuenta, eso imagino yo, de que en Guadalajara y otras ciudades no centrales se gestó como un nuevo movimiento artístico. O sea, yo sí lo veo. Qué padre, qué emocionante. Sí. Eso está chido. Por ejemplo, hay algo que está muy interesante, es el no centralizar. No solo le va a pasar al arte, pero el arte es el primero que lo está experimentando. Y es la no centralización en las metrópolis, ¿no? Gran parte del movimiento artístico independiente creo que también está tirando para decir, me voy al lado del lago de Chapala. Y desde ahí monto un estudio de música donde pueden venir artistas internacionales, graban, hacen un empalme de jazz extraordinario y podemos hacer esto desde fuera de las metrópolis. Creo que ahí es donde hay un gran cambio, ¿no? El arte sí lo está viviendo como más fuerte, primero porque en el hecho de creación de públicos, la oferta de la metrópoli pues agota lo mainstream y deja muchos espacios reducidos para lo independiente. Y al revés, en las periferias se encuentran, ¿no? Eres el fandanguero que vive en Chapala y tengo yo un estudio en Ciudad Guzmán y nos juntamos con raperos de Nueva York y armamos algo con Amparanoia en Barcelona, por decir algo, ¿no? Y sucede mucho más fácil. Hay un flujo de intercambio, de conversación, como dice Gabriel, alrededor de las periferias mucho más dinámico. Creo que, y yo escribo distopía, entonces utilizando la distopía como el futuro que yo vislumbro y que yo propongo en el presente como una hipótesis del presente distópico, en realidad lo que creo que estamos viviendo es entornos mucho más agresivos, ambientales, por ejemplo, económicos, y entonces las escenas independientes van a ser mucho más acogedoras. No quiere decir que sean utópicas, porque claro que son huevitos mientras el planeta está agarrado en alfileres. Tengo amigos que están yendo a vivir fuera de la ciudad, a una comuna casi,
porque lo que quieren es sentirse protegidos aunque el planeta esté hecho pedazos, ¿no? Aunque Acapulco desaparezca. Creo que también en las ciudades destrozadas hay mucho más posibilidades de intervención creativa que en las ciudades esplendorosas, mágicas, súper lúcidas, ¿no? Yo encuentro más cosas para poder dialogar con otros creadores en Santiago de Chile después de la revuelta que en París, ¿no? Y ahí hay un montón de nutrientes, de formas de construcción o de destrucción sanas, ¿no? Hay una destrucción muy sana de ello. Y en ese sentido, trabajamos, por ejemplo, con Julio Rojas, que está súper clavado con la inteligencia artificial. Y si los contenidos van a ser veloces con la inteligencia artificial, creo que entonces el arte va a ser mucho más atinado, pero mucho más lento, ¿no? Yo, como director de la revista, a todos mis colegas les digo, nosotros no vamos a pelear la nota. Esa ya la tiene X, Twitter, que me gustaba más el pajarito Twitter. Sí. Ya la tiene los medios clásicos. Nosotros vamos a hacer algo muy bonito que después se lo entregamos a Daniela Tarazona o a Fernanda Trías o a Julio Rojas o a una directora de cine EFI por un documental sobre violencia que tardamos a lo mejor 4 meses, 8 meses en escribir la pieza, que es una pieza sonora, y la sacamos del estadio, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más honesto decir, a ver, esto me movió, me tocó, voy a trabajarlo desde el punto. Y en ese sentido es muy deconstructivo o muy destructivo pensando desde lo distópico, ¿no? Sí, está padre que hayas mencionado también el tema de la inteligencia artificial y cómo el lugar que debes de tomar a partir de que esta existe, porque existe esta página que es la de WGSN, que habla sobre las tendencias de moda y de arte y todas esas cosas, y hablaba de que el futuro de la publicidad tendría mucho peso el contar historias reales ante este desconocimiento sobre lo que es inteligencia artificial o lo que es, pues, real. Entonces, está padre este enfoque que le dan y también la idea de cómo el desastre, como lo de Chile, lo de Acapulco, se vuelven también, lo de Palestina, se vuelven detonantes para voltear a ver lo que está pasando y para que esas personas puedan expresar muchas cosas que venían atoradas y que a raíz de esto salen a relucir, pero ahora para todo el mundo, y cómo se expresan a partir de ahí. Está padre. Iba a empezar a hacer una lista de... y también decir Culiacán, sí. Jalisco, ¿no? Sí, pero no. Sí, yo comparto esto que dicen, y eso yo como que lo veo mucho en el norte. O sea, yo que soy de allá, encuentro este escenario de caos y de destrucción, pero que siempre ha sido así también por las condiciones como limítrofes en las que se construyeron las ciudades norteñas, ¿no? Particularmente, lo digo desde Torreón, ¿no? Esta ciudad en el medio del desierto. Pero que yo encuentro esto que mencionas, Airi, lo encuentro, como este futuro lo encuentro en el norte. Aguas con el norte, porque se viene como también un escenario en donde se van a estar produciendo cosas bien interesantes. Claro. Pues lo viene haciendo. La novela policíaca de Elmer Mendoza cambió todo. Sí. Todo lo cambió. Desde Tijuana hasta el otro lado. Sí, totalmente. Y hay 2 cosas del norte súper interesantes. Primero, que el entorno es nada amigable. Y entonces todos los artistas van a contracorriente, ¿no? Sí. Hay que poner el cuerpo, la cuerpa, para poder sacar un proyecto. No hay gente más linda que la Ciudad Juárez y hay proyectos artísticos en frontera extraordinarios justamente porque son ciudades puerto, ¿no? Ciudades tortuga de Jack Sparrow, que
fluye mucha gente, entran y salen, nadie es de allí, todos son de todos lados, y ese caos que en realidad no permite como darle un solo lugar o una sola voz o una sola identidad, es mucho más nutritivo, ¿no? Ese es el caos distópico, provocador, provocativo, que va a simbrar y que está simbrando. Ahora, no solo sucede en el norte de México, sucede en una ciudad fronteriza en Italia, sucede en Ceuta y Melilla, sucede en Sáhara, con el Festival Internacional de Cine del Sáhara, sucede con emigrados palestinos en Chile y en Nueva York, armando cosas extraordinarias. Creo que el desastre está por allí un poco poniendo los hilos de la narrativa. Y en ese sentido todo se está contando, ¿no? Independientemente de que sea un producto plástico o un producto sonoro, pasa por una historia. Sí. Y ese es el proceso de contarla. Claro. Pues me encanta. Vientos. Pues justo me encanta estas reflexiones que hicimos al final. Creo que es un gran cierre para este episodio tan chulo. Queremos agradecerles mucho, Gabriel y Airi, por acompañarnos en esta edición de nuestro podcast Etius Analiza. Sin duda, pues nos dejan con muchas reflexiones y preguntas muy pertinentes también como individuos, pero también para el observatorio, por el programa de investigación de transformaciones contemporáneas en la gestión de las artes que les compartía hace ratito, que es parte de las líneas del observatorio, y qué importante justo como pensar desde estos frentes que platicamos en este episodio. Y también muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos una vez más. Espero les deje con estas semillitas que nos dejó a nosotros por acá. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por A ustedes. Gracias, Bonito. gracias. acompañarnos. Muchas Muy gracias. bonito. Gracias Gracias a por ustedes. sus experiencias. Nos dejan con muchas ganas de seguir platicando. Y pues también les recordamos a nuestra audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, X, YouTube. Y también sigan a nuestros queridos invitados porque así como tienen cosas muy interesantes de qué hablar, tienen cosas muy interesantes que expresar a través de su trabajo. Muchas Así es. gracias. Gracias, gracias. Y pues nada, mi nombre es Nicole Crowley. Yo soy Anton. Y pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Bye.